apoyo de la Universidad Peruana del Oriente. Las empresas privadas Explorama, Bacus y Grupo Dorado. En la actualidad se han sumado más instituciones. Saludamos el apoyo incondicional que venimos recibiendo en la actualidad de nuestra Marina de Guerra del Perú, Ejército Peruano, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Río Agüero, Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga, Patronato por la Cocina del Callao y de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a invitar al primer expositor, al hermano Víctor Lozano Roldán, licenciado en Educación con especialidad en Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema que va a abordar es un tema muy interesante que compete a todo loretano, a todo amazónico, conocer, profundizar sobre lo que es Monumenta Amazónica, un hito cultural internacional, marca Loreto. Un aplauso para el hermano Víctor, por favor. Bien, buenas tardes, estimados todos. Me gustaría, en primer lugar, hacer un minuto de silencio, cada uno desde sus convicciones humanas, religiosas o espirituales, por los policías que han fallecido en el BRAE el día de hoy. Militares, señoras y señores, amigos todos. Era el 25 de junio de 1986, culminaba la tercera Feria del Libro en Iquitos, feria que había revolucionado la ciudad por sus múltiples ofertas culturales que llegaban incluso a los barrios más alejados del centro. Pero el plato central estaba reservado ese año para la presentación del primer tomo de Monumenta Amazónica, la magna obra que se habían propuesto editar dos instituciones de nuestra ciudad, el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía. La ceremonia de presentación tuvo lugar en el Salón de Actos del Concejo Municipal y contó con la participación de Luis Alberto Sánchez, un intelectual aprista, vicepresidente de la República y presidente de la Cámara de Senadores, especialmente invitado por los impulsores de la obra para resaltar su valor e importancia. Una vez más no decepcionó el maestro esa noche, que hizo alarde de su prodigiosa memoria en el recorrido por las distintas etapas históricas de la Amazonía y sus protagonistas. Seguidamente tomó la palabra el doctor Jaime Moro Somo como presidente del Instituto de Investigaciones, que destacó la importancia del proyecto y el hecho de que sean dos instituciones locales sus promotores directos. Intervino seguidamente el doctor Franklin Pease, director de la Biblioteca Nacional, destacado historiador, además de miembro del Comité Científico de Monumenta, que se refirió a la obra allí presentada, Informe de Jesuitas en el Amazonas, destacando la obra y el trabajo de los misioneros Acuña y Figueroa, y los datos de todo tipo que allí se aportan. A su turno, el padre Joaquín García, ideólogo del proyecto, agradeció a todos los protagonistas porque este hecho sin precedentes pudiera estar dándose en Iquitos, destacando la colaboración del IAP y, sobre todo, la del padre Jaime Reagan, antropólogo jesuita, por haber preparado la introducción de la obra y las infaltables notas críticas. ¿Qué es Monumenta Amazónica? Monumenta es un proyecto pensado desde el Z y apoyado en sus inicios por el IAP, que pretende recoger, editar críticamente y publicar en forma de colección las principales fuentes históricas de los países amazónicos, mirando a la Amazonía como cuenca, como un todo, sin fronteras. Esos países además contaban con especialistas trabajando en la obra seleccionada, aunque había también historiadores y antropólogos norteamericanos y europeos. El proyecto inicial fue redactado en 1984 como fruto de la primera reunión del Comité Científico de Monumenta Amazónica, integrado por los expertos de los países que forman parte de la cuenca
y que recoge básicamente el número 38 de la revista Xupiwi, la revista de análisis del Z. Contempla la publicación de unos 150 volúmenes entre 1553 y 1930, integrados por obras incompletas unos y otros por documentos diversos referidos a un mismo tema o a una misma época. En algunos casos son manuscritos inéditos, en otros son obras ya publicadas pero difíciles de encontrar o agotadas. Otros no están en castellano, como es el caso de la obra de muchos de los viajeros y científicos que exploraron la región a lo largo del siglo XIX. Se acordó que las obras en portugués serían editadas en ese idioma por ser relativamente fácil su comprensión desde el castellano y viceversa. Las obras fueron agrupadas en 6 series temáticas: conquistadores, misioneros, agentes gubernamentales, científicos y viajeros, extractores y testimonios indígenas, cada serie con su propio color distintivo en la carátula. La serie Conquistadores da cuenta de los viajes iniciales por la cuenca y llevados a cabo por los capitanes de la conquista con sus cronistas y los corregidores que la siguieron. Me refiero a Orellana, Lope de Aguirre, Teixeira, Riva, Herrera y otros. Por cierto, el hecho que se está conmemorando, la expedición de Orellana, cuenta con la crónica de Gaspar de Carvajal en facsímil en la Biblioteca Amazónica. Pero la más voluminosa, sin duda, es la serie dedicada a los misioneros, que nos informa sobre las entradas misioneras, las reducciones y los trabajos de propagación de la fe. Aquí disfrutamos ya de los diarios y las crónicas de los padres Acuña, Figueroa, Moroni, Uriarte y un singular etcétera. La serie C está dedicada a los agentes gubernamentales, integrada por los informes oficiales de funcionarios del poder colonial y republicano. Encontramos, entre otros, la obra monumental de Carlos Larrabure y Correa, que de ella sola abarca 18 volúmenes. La serie D está dedicada a los científicos y viajeros, unos preocupados por la ciencia, como es el caso de Wallace y Bates, cuyos aportes tuvieron influencia en la formulación de la teoría de la evolución de Darwin, y otros preocupados por encontrar nuevos recursos y rutas económicas, como el caso de los tenientes de la Marina norteamericana Herdon y Gibbon, por ejemplo. La serie E está dedicada al auge que supuso la explotación de productos valiosos que golpearon la región desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, debido al creciente desarrollo industrial de Europa y Estados Unidos. Tuvo especial impacto y auge el caucho, que trajo, además de riqueza para unos pocos, toda una secuela de atrocidades para los pueblos originarios, justificadas con el pretexto civilizatorio de estar haciendo, además, patria y frontera. Se presentan documentos acusatorios a los caucheros, como el del juez peruano Carlos Valcárcel, quien, a pesar de las amenazas contra su vida, investigó y denunció las atroces matanzas infligidas por los extractores contra los pueblos indígenas del Putumayo y el Caquetá. Y también, como no, las obras que los acusados produjeron para defenderse, Arana, Sumaeta y otros. Finalmente, la serie Testimonios indígenas es la que mayores problemas metodológicos presenta, en la medida que sus propios actores no han dejado registros escritos, sino solo orales. Habrá que buscarlos en los juicios seguidos por el poder colonial y republicano a los indígenas para encontrar allí sus declaraciones y alegatos, además de rescatar tradiciones orales. Este proyecto, en principio, es bueno, laudable, pero tiene dudas y tiene sombras. Todos sabemos que la vida del hombre es una permanente construcción de cultura y transmisión de la misma, transmisión de conocimientos, artes, técnicas y experiencias a las generaciones posteriores, quienes a su vez la pasan enriquecida y evolucionada a las siguientes. Cuando hablamos del pasado no hablamos de lo que fue, sino de lo que de alguna manera sigue siendo parte constitutiva del presente y proyección real hacia el futuro. Pero hay un problema. El legado de los pueblos amazónicos no está escrito, es oral, una oralidad donde lo importante no es la relación minuciosa de hechos, fechas, personas o lugares, sino el hecho elevado a la categoría de paradigma, de valor ejemplar, expresado en mitos, relatos y leyendas. Sin embargo,
Lo que va a primar en esta colección es el pensamiento de otros, no el de ellos precisamente. ¿Cuál es el riesgo de este proyecto? Pues que, más allá del problema que supone encontrar recursos materiales, reunir documentos dispersos e historiadores capaces de hacer ediciones críticas y contextualizadas, el riesgo principal es repetir y reproducir documentos que son, las más de las veces, expresión de la dominación y de los presupuestos doctrinales que justificaron esa dominación y que en buena parte se siguen justificando hoy, incluso en leyes nacionales. Efectivamente, la historia de los pueblos amazónicos se vio truncada por la irrupción de pueblos más poderosos que troncharon modelos de desarrollo inteligente, adaptados a la floresta tropical húmeda, donde se vio alterado su desarrollo endógeno de pueblos libres por otro que los convertía en salvajes, primitivos, menores de edad, a los que había que apoyar, enseñar, civilizar, cristianizar. Con la República no mejoró su situación, al contrario, les fue peor, porque la carga ideológica de la dominación pasó a las nuevas estructuras nacionales, más opresivas que las coloniales, para seguir después en las del poder mundial que captura mentes y repite esquemas etnocéntricos de dominación y que ha tenido consecuencias terribles para ellos. Y no solamente en la Amazonía, pensemos en las vicisitudes de los pueblos del cono sur latinoamericano, cómo les fue, por ejemplo, a los Onas o a los charrúes. Las fuentes tienen el gran valor de ser testimonio de épocas pasadas, a veces con impresionante cantidad de información y datos precisos sobre demografía, asentamientos humanos, epidemias, auges extractivos, etc. Y dar testimonio del pensamiento que animaba a sus autores según las concepciones de su tiempo. Pero amargos y contrariados se sentirán los nativos de hoy al leer muchas de las obras y verse retratados como salvajes, incultos, bárbaros, o como niños irresponsables a quien hay que tutelar, una actitud que muchos gobiernos mantienen hoy en vigencia. Es mejor que no se publique Monumenta Amazónica si sirve para reforzar la idea de que la conquista se justifica porque así se civilizaron estos pueblos, que no importa si pierden su autonomía como pueblos, con las reducciones, si al final obtenían un valor superior que es la fe, que aquellas acciones que esclavizaron y diezmaron a huitotos y ticunas era justificable porque el nativo era un salvaje que había que civilizar y la labor de estos empresarios era laudable porque estaban luchando por las fronteras y estaban haciendo en definitiva patria. O que la ciencia, con el fin de avanzar sobre teorías y experimentos, denigraran su calidad de seres racionales e inteligentes hasta someterlos vergonzosamente a meros monos de circo. A pesar de todo, ¿tienen un valor positivo estas fuentes como para unirlas y publicarlas en una colección? La respuesta es sí, y solo si las investigaciones en base a de las cuales se formulan las introducciones y las notas críticas son la clave para la conversión de lo negativo en valor positivo. Estas investigaciones deben ser realizadas a la luz de la evaluación crítica del fracaso de la dominación para producir sociedades donde se viva con dignidad de los avances científicos y de las respuestas históricas de los pueblos indígenas en su lucha por existir, lo que se conoce como resistencia, como es el caso de los Cucama-Cucamilla. Monumenta Amazónica es buena porque puede propiciar la reflexión y proporcionar elementos de juicio para refutar a quienes agitan fantasías antiguas que presentan a la cuenca amazónica como el dorado legendario, o con la soberbia de los que desde el poder político o empresarial se pretenden conocedores de lo que hay que hacer en la Amazonía, pero que en el fondo son y están siempre del lado de los saqueadores. Monumenta Amazónica puede facilitarnos respuestas a tantas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué casi ha desaparecido el idioma Cucama? ¿Por qué desaparecieron los Iquitu, los Tausiros o los Omaguas como pueblos? Y otros porqués que llenan de niebla y de zozobra hasta hoy esta realidad imponente y misteriosa que es la Amazonía. Este es el reto principal para mí.
Decíamos que el proyecto inicial fue redactado en 1984, como fruto de la primera reunión del Comité Científico, integrado por los expertos de los países que forman parte de la cuenca. Pero hoy, después de casi 40 años de aquellos ilusionados inicios, tenemos que decir que el proyecto quedó semiparalizado por la crisis del Z, por la enfermedad irreversible de su director, el padre Joaquín García, por el fallecimiento de buena parte de los historiadores que lo dieron inicio y por la pandemia que nos arrinconó a todos, además de la crisis económica que siempre es un óbice problemático en casi todo proyecto cultural. No es poco decir que la Biblioteca Amazónica se siente heredera de esta magna empresa cultural y ha decidido recomponer y renovar el comité científico para reactivar este proyecto que bajo ningún concepto debe quedar trunco. Es así que desde junio del año pasado, 2022, tuvimos una reunión vía Zoom con un núcleo inicial de historiadores y científicos que se han propuesto, bajo la sombra de la biblioteca, vencer las dificultades y reanimar Monumenta Amazónica, el proyecto estrella del Z. Aún queda mucha tela que cortar. Se han editado 43 volúmenes, algo menos de un tercio del total pretendido. Si los inicios no fueron fáciles, hoy sin el empuje de los carismáticos iniciadores, creo que lo tenemos aún peor, pero seguimos ilusionados y por ilusionados tozudos. Están en la empresa los doctores Emmanuel Fabiano como coordinador, Óscar Espinosa como director científico, Jorge Losio, Fernando Roca, Jaime Reagan, Hans Vandenberg y otros. Se están renovando también los investigadores internacionales, como por ejemplo los doctores Camilo Mongua Calderón de la Universidad de la Amazonía en Colombia, Omar Adrián Bonilla Martínez de la Universidad Central del Ecuador, Rosario Elena Gálvez Mansilla de Ecuador, con Zachary O'Hagan de la Universidad Berkeley de Estados Unidos, con Joshua Hoffman de la Universidad de Kansas, y también esperamos seguir contando con los aliados estratégicos de siempre, como es el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el IAP y la Pontificia Universidad Católica del Perú y otros. También se está pensando en publicaciones digitales, tanto para las novedades como para la reedición de los agotadas. Por tanto, a un costo menor que en físico. Actualmente hay 2 libros ya en proceso de construcción. Esto va a facilitar las cosas, sin duda, la digitalización. No perdemos la esperanza, entonces. Gracias. Del hermano Víctor, muchos que recién el día de hoy lo están conociendo. Gracias a él estamos recuperando nuestra biblioteca amazónica que el pasado 7 de octubre sufrió un pequeño incendio, poniéndose en riesgo todo el patrimonio, el material que nos han heredado nuestros antepasados. En tiempo récord, el hermano Víctor se ha encargado de limpiar, arreglar, conservar nuestra biblioteca amazónica, el patrimonio de los amazónicos. Un fuerte aplauso por su labor, el hermano Víctor. Importante también la intervención, como hemos escuchado siempre, de la academia, cuando se une el Estado, la empresa privada, la academia. Pero también hay que mencionar la importancia que cubren otros miembros, otras instituciones, el periodismo, la sociedad civil y la iglesia. Y la iglesia cobra un papel importante desde que llegaron, desde el siglo XVI, desde el siglo XVI en la Amazonía hasta la actualidad. Y lo hemos visto en la actualidad en la pandemia. Siempre será un honor y un privilegio vivir y haber nacido en la tierra donde el río Amazonas nace. En esta oportunidad, representando al Gobierno Regional de Loreto a través de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, permíteme saludar, soy Cecilia Guzmán, y también transmitir el saludo del Gobernador de Loreto, el doctor René Chávez Silvano, y también la gerencia, el gerente regional, el licenciado Romner Rivas de Rivadeneira. Es un honor para mí estar aquí y también poder presentar
el siguiente tema, que va a estar acá, la ciudad y el río, se denomina el siguiente tema, y representaciones de otras modernidades en Iquitos desde la fotografía de Augusto Falconi. En esta oportunidad tenemos al doctor Gerardo Castillo, coordinador del grupo de investigación Antropología de la Ciudad de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú. Adelante, por favor. Mientras yo sí tengo una presentación, además he preparado un texto que les adelanto que son 7 páginas para que sepan que no van a, espero que no vayan a cabecear. Más allá de las bromas, yo realmente quiero agradecer muchísimo a Jorge Linares. Lo quiero agradecer no solo por la invitación tan generosa, sino que 13 años consecutivos de este evento, ¿no? De ir bregando a veces contra la corriente para mantener una institucionalidad, que es esta conmemoración del descubrimiento del Amazonas, es una actividad, y aunque a veces suena de perogrullo repetitivo, absolutamente loable, ¿no? Entonces, Jorge, te agradezco, más allá de este momento de invitación, realmente muchísimas gracias por hacerlo, Jorge. Y Jorge tal vez sea la persona visible que encarna un proyecto mayor, que tiene que ver con todas las y los ciudadanos de Iquitos, ¿no? Entonces son en ustedes en que cabe esta tarea, y a todos ustedes les agradezco, ¿no? Yo hoy día quiero conversar, he de reconocer que soy antropólogo de la Universidad Católica, donde soy profesor. He venido trabajando en diferentes temas, pero generalmente han sido en temas andinos. Entonces he de confesar con humildad que estos son mi suerte de pininos en la Amazonía. Y lo que quiero conversar hoy día con ustedes son las primeras reflexiones que vamos teniendo con un equipo de investigación, con otros colegas, sobre maneras de representación de la ciudad. Es decir, toda ciudad evidentemente es imaginada, pensada y plasmada. Eso puede ser en la literatura, que es uno de los clásicos, ¿no? Pero también en las pinturas, en las fotografías, en el cine, etc. Y esas imágenes no son simplemente producto de, también influencian y generan producciones de cómo nos interpelamos y cómo actuamos en la sociedad. Entonces, lo que voy a presentar ahora son unos primeros avances a propósito de esta magnífica labor del fotógrafo iquiteño Augusto Falconi. Afortunadamente, he tenido mi intervención es después de Víctor Lozano, entonces he dado un magnífico marco sobre el cual poder iniciar esta presentación. Entonces, los imaginarios, las visiones utópicas y las representaciones sobre la Amazonía han sido y siguen siendo uno de los más salientes temas en la construcción de un otro, en la construcción de ese otro a partir del cual se pueden crear una serie de oposiciones, ¿no? Como son las de naturaleza versus cultura, barbarie versus civilización, inocencia versus perversidad, y por supuesto la gran oposición entre tradición y modernidad, ¿no? Y su traducción cotidiana, atraso y progreso, ¿no? La infeliz, aunque en modo alguno aislada, declaración del hasta hace poco presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, según la cual, cito, cada vez más el indio es un ser humano como los blancos, muestra la cruda persistencia de este juego de oposiciones. Estas construcciones simbólicas de la Amazonía van desde la ubérrima de esa riquísima tierra prometida, ese dorado fantasiado muy tempranamente en los procesos de conquista y colonización española, que por ejemplo ha sido narrado de manera brillante en La pérdida del dorado de Bipi Naipol, hasta esas imágenes del infierno verde, ¿no? Imaginado en la vorágine del escritor colombiano Eustacio Rivera, pero también por la jangada de Julio Verne
o Sangama del recordado escritor iquiteño Arturo Hernández, y pasando por imágenes de glorificación de la ciudad como materialización de la civilización en medio de la barbarie. Manaos y su famosa ópera simbolizan esas quimeras, esos sueños de civilización. En el Perú, estas imágenes se han puesto en marcha a través de la fotografía, ¿no? Aquí estamos viendo fotografías de los viajeros alemanes Charles Krelle y Georg Hübner, o el español Manuel Rodríguez Lira. También estas imágenes se encuentran en la pintura, como lo vemos en esta serie de paisajes del malecón de Iquitos, que fue desarrollado por el entomólogo alemán Otto Michael. O el cine, ¿no? La creo que más icónica película de Werner Herzog que nosotros consideramos Fitzcarraldo del 82. Pero muy especialmente esas imágenes se materializan acá en la ciudad en la arquitectura. Ahora sí, como por ejemplo en la Casa de Fierro, en el Hotel Palace del Malecón Tarapacá. Esa es una imagen que está en el American Geographical Society. Ahí pueden ver trasladando hielo, ¿no? Posiblemente para el bar, ¿no? El Hotel Palace, el Hotel del Malecón de Tarapacá, la iglesia matriz, los barcos transatlánticos de lujo, ¿no? Y sobre todo las numerosas casonas que han sido declaradas patrimonio monumental, ¿no? Tenemos la Casa Cohen, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es una representación de la Casa Morey por este magnífico pintor Cliver Flores, ¿no? Creo que tenemos la anterior, por favor, ¿no? O estas numerosas casonas declaradas patrimonio histórico, digo. Entonces, hierro y azulejos traídos de Europa son la materialidad que conectarían la ciudad con un imaginario pasado de modernidad. Sin embargo, y eso es importante, sería errado, ¿no? Es simplista decir de que estas son las únicas representaciones que se han producido sobre la Amazonía, en general y sobre Iquitos en particular. Afortunadamente, vienen surgiendo imágenes y voces sobre la sociedad amazónica a que han ido creciendo y se han ido complejizando, ¿no? Tal justamente como esta tarde, el hermano Víctor Lozano, Anissa Llanés y Cristian Bendayán, con quienes tengo el enorme placer de compartir esta tarde, lo mostrarán, ¿no? Y una de esas voces, digamos, que complejizan este panorama es precisamente la del artista amazónico Augusto Falcón. Entonces, en esta tarde, en esta charla, lo que propongo es una aproximación inicial a partir del corpus fotográfico de Falcón. En específico, me voy a centrar en la retrospectiva curada por el artista plástico Cristian Bendayán, Fotos Sociales, Retrato de Iquitos 1960-1990, que fue presentada aquí en Iquitos en 2018 y luego en Lima, ¿no? Gracias al IMNA, en 2019. Nacido en 1948 en Churimaguas, Falconi no proviene de una tradición de artistas fotógrafos o viajeros foráneos o pertenecientes a los sectores acomodados de la región. Al contrario, Falconi trabajó desde muy niño en las calles de la ciudad, hasta que a los 13 años se convirtió en aprendiz de Alberto Flores, ¿no? Que por si acaso, pequeño paréntesis, aún el señor Alberto Flores lo podemos encontrar en la Plaza de Armas, ahora vendiendo chupetes, ¿no? Pero sería magnífico que la ciudad pueda también homenajear a todas estas personas que han hecho posible la fotografía en la ciudad. Alberto Flores fue su maestro, ¿no? Con 13 años, Augusto Falconi, y por ese entonces Alberto Flores tenía un pequeño estudio ubicado en la calle Próspero, en Belén, ¿no? Flores le regala su primera cámara fotográfica, una Agfa Click, y lo introduce en las técnicas del oficio. Decidido a hacer de la fotografía no solo su oficio, sino su pasión, Falconi empezó su carrera publicando en revistas locales como Trinchera y Proceso en la década de 1960 y posteriormente colaboró en periódicos de alcance nacional como La Prensa, El Comercio, Expreso, La Crónica y en la revista Caretas. Desde temprano, la obra de Falconi tuvo difusión y reconocimientos locales. Así, en 1973,
el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, el recordado Z, organizó su primera muestra individual, Belén en Canoas. Pero es a través de fotos sociales que su trabajo se ha hecho más conocido localmente. Fotos sociales es su columna más representativa y apareció durante 5 décadas en los diarios La Prensa, El Matutino, La Región y Pro y Contra, hasta independizarse y convertirse en una publicación semanal que retrataba y celebraba la sociedad quiteña. La mirada a ese proyecto, inacabado, creo yo, de modernidad, de lo que significa la ciudad, de lo que significa Quito, sus habitantes, sus inspiraciones, que propone la fotografía de Falconi, es parte, sin embargo, no es una cuestión individual, es parte de una propuesta mayor, elaborada por los artistas y la bohemia quiteños de la década del 60 y nucleada en el colectivo Bubinsana. El grupo Bubinsana, impulsado inicialmente por los poetas Roger Ronril, Javier Dávila y Teddy Bendayán, proponían alejarse del comillado selvismo foráneo y exotizante para rescatar problemas y cosmovisiones de los pueblos amazónicos con la finalidad de utilizarlos como materiales para su creación literaria, ¿no? Y en ese sentido, Falconi es un artista orgánico, ¿no? Un artista que surge de las experiencias y de las demandas propias de la sociedad de académicos, ¿no? Creo que siguiente. Autodidacta, Falconi destaca por sus habilidades técnicas, como lo muestran en este ejemplo, una contraluz. No obstante, la fotografía de Falconi descolla más por su afán documentalista y verista. Como sostienen en una entrevista con Rodrigo Rodríguez, cito, yo todo lo he hecho de mi propio ser, de lo que me parecía muy bonito para guardar a la posteridad como documento valioso de la historia amazónica. Con una producción que se sostiene por 5 décadas, no es ninguna exageración sostener que Falconi es el gran retratista urbano de Iquitos y sus habitantes. En ese afán documentalista, me pregunto, ¿cuáles son entonces los personajes que emergen de su economía visual? La siguiente, por favor. Y los personajes retratados por Ernesto Falconi son personajes pequeños. Pequeños tanto por la perspectiva de sus dimensiones físicas mismas, como por la cotidianidad e importancia social que tienen. Tal es el caso del pescador, la siguiente, por favor. La del pescador que emerge solitario y sin rostro reconocible en una pequeña canoa entre el tupido de la floresta. La siguiente. O la mujer al pie de una palmera con el río Italia de fondo. Personajes pequeños en dimensiones físicas, pero también en el sentido social y cotidiano. Ello es especialmente el caso de su serie Juegos de Niños. Ciertamente, los niños son pequeños en dimensión y edad, y también en las actividades cotidianas que realizan. Estos niños no forman parte de series de fotografías de las élites sociales en que los niños aparecen posando ante la cámara con sus mejores trajes ante el estudio, en el estudio. Aunque ellos, la siguiente por favor, y una más, esas son muestras, ¿sí? ¿Esta otra? Y una más, ahí está. Tampoco son retratados como ejemplo de las condiciones de salvajismo en que se encuentran o han sido conducidos por el sistema de explotación cauchero. En la composición visual de Falconi hay ternura, curiosidad y sonrisa. Incluso cuando retrata a niños despojando sus cabellos, el cual es un tema recurrente en las representaciones exotizantes de la fotografía del 19, en Falconi hay una mirada empática, de juego, inocente, que se expresa incluso en el uso del diminutivo en el nombre de la fotografía, Piojitos en Belén. La siguiente. Lustrines en la Plaza 28 es tal vez la fotografía que mejor ejemplifica la vocación de Falconi por tornar visibles a estos pequeños personajes. Los niños, cuyas edades deben